Tengo el placer ahora de presentarles al doctor Jason Poblet. El doctor Poblet ejerce el Derecho Internacional y de Seguridad Nacional en el bufete de Poblet de Tamargo en Alexandria, Virginia, aquí en Estados Unidos. Es uno de los cofundadores del Global Liberty Alliance, Alianza por la Libertad Global, donde se desempeña como su presidente. Es defensor de los derechos fundamentales desde hace mucho tiempo. El doctor Poblet participó en la exitosa liberación de 2 estadounidenses de Irán y representa a estadounidenses detenidos ilegalmente en otras naciones. El 16 de septiembre del 2020, la Fundación James W. Foley otorgó a Poblet el Premio a la Libertad de Rehenes 2020 por su trabajo para ayudar a liberar a varios estadounidenses detenidos ilegalmente en Irán y Venezuela. Antes de comenzar Poblet Tamargo en 2010, Poblet ejerció la abogacía en Reed Smith y se desempeñó como miembro de rango superior del personal en el Congreso de los Estados Unidos. Ha brindado testimonio experto en una variedad de asuntos legales y de política exterior, incluso sobre soberanía y autodeterminación, controles de exportación y sanciones económicas ante las Naciones Unidas, el Congreso de los Estados Unidos y tribunales extranjeros. En 2017, el doctor Poblet cofundó un fondo de defensa legal, Global Liberty Alliance, para empoderar y capacitar a abogados, reporteros y líderes de la sociedad civil que trabajan en países que luchan con problemas del Estado de Derecho. Nacido y criado en el sur de la Florida, es un estadounidense de primera generación. Su familia huyó de la Cuba comunista durante la Guerra Fría. Su tema hoy es jurisdicción universal desde la perspectiva de un profesional. Bienvenido, doctor Poblet. Adelante. Muchas gracias, Ana Margarita, y al grupo es un gran honor poder compartir hoy brevemente con ustedes, hermanos, abogados, defensores y otros colegas y creyentes que compartimos un objetivo común, la justicia y la contabilidad. La trayectoria, como ustedes saben, hacia la justicia para las víctimas de graves violaciones de los derechos fundamentales y rendición de cuentas por los responsables de estas violaciones o crímenes es una iniciativa noble, quizás algunas veces especialmente para las víctimas ilusoria, pero una trayectoria necesaria aunque aparente incalzable. Esta tarde comparto con ustedes unas ideas como practicante y alguien que trabaja a diario con abogados en países con muy poco Estado de Derecho y carentes de instituciones que puedan proteger o promover el Estado de Derecho o la defensa de los derechos fundamentales. En varios casos, países bajo gobiernos opresivos o dictatoriales como Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. Primeramente, quisiera poner un poco de contexto. Yo vengo de esto de la perspectiva de un abogado en Estados Unidos, donde el Congreso y el Poder Ejecutivo son los principales actores políticos en el ámbito exterior. Los líderes políticos, no los tribunales, son los árbitros finales de las disputas políticas entre países y algunas veces en este campo de derechos fundamentales. Lo que necesitamos acá en las trincheras es voluntad política de estas personas para abogar en pro y promover la causa de la justicia para víctimas de violaciones de derechos fundamentales a través del mundo y así prevenir la intensificación que lleva a casos graves como el genocidio. Las cortes de mi país, como me imagino en alguna de las suyas, no tienen la capacidad práctica ni las autoridades jurídicas necesarias para moverse con la rapidez indicada para efectuar la justicia, la cual hablamos en este foro. La idea de que cualquier país, si quisiera, pudiese ejercer jurisdicción universal sobre un ciudadano de otro país con poca o ninguna conexión gubernamental entre los soberanos, debe dejarse a la discreción de las ramas políticas de los gobiernos, elaborando soluciones caso por caso. En Estados Unidos, aún en casos donde acuerdos existen entre naciones, le cae esta responsabilidad al Congreso y al Ejecutivo decidir cómo utilizar estos instrumentos de jurisdicción universal, balanceando los intereses nacionales con ímpetu moral
y obligaciones internacionales. Desde el punto de vista de instrumento económico, por ejemplo, es y siempre será algo muy difícil en el sistema nuestro expandir su aplicación como medida de influencia, contabilidad y justicia, dado que por ahora hay escasos recursos federales destinados y se destinan para otras metas del servicio público que impactan directamente al país. El reto de sobrepasar la siguiente tensión que hay en este proceso es, yo pienso lo siguiente, esta pregunta: ¿por qué castigar los crímenes cometidos por extranjeros, cometidos fuera de mi país y que no me han causado daños directos a mi país? Es algo que el político norteamericano y los activistas siempre están balanceando. Es por eso que algunos de nosotros acogimos con recelo en 2013 la decisión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Kiobel, rechazando por unanimidad la jurisdicción civil en algunos casos donde hay demandantes bajo el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros de 1789. Los 9 jueces de la Corte Suprema acordaron que el Estatuto de Agravios contra Extranjeros no debe interpretarse en el sentido que permita la jurisdicción universal en los tribunales norteamericanos. Cuando las víctimas sufren muchas y a través del mundo estas violaciones de cuales hablamos en este foro, la ley francamente es lo último de lo que piensan. La supervivencia o la libertad suelen venir con los problemas más apremiantes. Por supuesto, algunos expertos dicen que esta es precisamente la razón por qué se necesita una jurisprudencia universal y organizaciones que la apliquen. Sin embargo, para empezar, estos plantea muchos desafíos que pueden empeorar, en mi opinión, las cosas donde se están produciendo las presuntas violaciones. Francamente, no tengo la respuesta sobre cuál es el enfoque correcto, pero para empezar, reconozco que aquello que cause el menor daño y respete la soberanía nacional puede ser un buen punto de partida. Sin embargo, muchas veces crímenes como el genocidio o la limpieza étnica, o menos conocido politicidio, que es presente en el hemisferio en varios países, entre otros, simplemente no pueden agruparse de esta manera. Es un tema muy complicado y lamentablemente no existe no solamente la unanimidad política, que tampoco algunas veces tenemos de acuerdo desde el punto de vista jurídico. Sin esto se nos hace muy difícil la labor y para las víctimas más frustración y poca esperanza que la justicia se realice. Algunos partidarios de la jurisdicción universal sostienen, y yo no soy entre esos, que el mundo necesita una corte internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, para tratar estos temas. Eso es lo que busca como un arma para resolver el problema. Todos sabemos el sentido de alivio que les puede ofrecer estos organismos a las víctimas. Sin embargo, un tribunal no puede detener una matanza o liberar a un rehén. Cuando se inician los procesos legales, ya es demasiado tarde. Las acciones de las naciones y sus actores trabajando en común, como han comentado varios comentaristas en este programa, es necesario para la prevención y quizás después justicia. Por ejemplo, la Corte Internacional, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podrá impedir la masacre de cristianos en Nigeria o impedir que China ponga a las minorías musulmanas en campamentos de concentración o asegurar la liberación de rehenes en Irán, una nación que dirige como negocio una empresa criminal de rehenes, o detener el asesinato de políticos en muchos países a través del hemisferio y en todo el continente, y cosas mucho más terribles que los humanos nos hacemos uno a otros. Debemos admitir que la respuesta franca es no, y francamente también pienso que nunca se podrá hacer de esa manera. Debe haber una mejor manera y tenemos que estudiarla. La buena noticia, pienso yo, es que la brecha de protección es real, pero mucho más menor de la que existía quizás hace 75 años casi ya, cuando se inició y se completó el proceso Nuremberg, que sí fue imperfecto, pero comenzó a cerrar esa brecha.
una brecha que nos hemos comprometido cerrar a diario. Los quienes no tenían voz comenzaron a tener más voz, y creo que un posible modelo para futuras generaciones está en ese estudio de lo que se logró en ese proceso, lo que se ha hecho desde entonces y de lo que francamente tenemos que mejorar. Y a eso es lo que voy ahora. A través del tiempo se han creado varios mecanismos internacionales, pero son engorrosos y tienen sus limitaciones. Lamentablemente, en el campo oficial o gubernamental, algunos de nuestros más importantes organismos internacionales de derechos humanos incluyen estados partícipes cuyos gobiernos y líderes políticos cometen graves violaciones de derechos fundamentales como política de Estado. En algunos casos, estos abusos son sistemáticos y sistemáticos, como es el caso específico de la China comunista y en el pasado del régimen de Assad en Siria. Como ejemplo, los consejos de derechos humanos y de seguridad de las Naciones Unidas también incluyen estados patrocinadores del genocidio. Entonces, ¿por qué nosotros, los profesionales y defensores que trabajamos con las víctimas, deberíamos darle poder a un sistema donde los opresores tienen más influencia que los oprimidos? Un sistema que no funciona como debe en pro de las víctimas. En la mayoría de los casos, francamente, otra vez no deberíamos acudir a estos mecanismos. ¿Por qué nutrir un sistema que, en algunos casos, es corrupto? No podemos darnos por vencidos, pero tampoco debemos fomentar ni apoyar sistemas que gasten nuestro tiempo, nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes y probablemente prolonguen en algunos casos el sufrimiento de las víctimas, que en mi opinión es un crimen también. No debemos permitir que dichos instrumentos del sistema internacional de los derechos fundamentales sean manipulados por los mismos malvados que en contra abogamos. Estos sistemas hay que reformarlos. Mientras tanto, los dejaré con 3 ideas para su consideración sobre qué deberíamos tratar de hacer para mover ficha para nuestros clientes, muchos que sufren bajo el yugo de la opresión. Primero, incrementar las campañas de información y exposición. Parte de la mejor justicia se logra a través de esfuerzos individuales, pero trabajando en común. Perdón, que me estaba entrando una interferencia allá. Trabajando en común y responsabilizar a los perpetuadores. Necesitamos mucho más de esto usando la tecnología, por ejemplo, de difusión que tenemos hoy día en nuestra disposición y encontrando partidarios de ideas afines, independiente de la ideología, para defender los derechos fundamentales. La información es un poderoso narrador de la verdad. Hasta el final debemos trabajar más duro para eliminar la publicitación de los derechos fundamentales de cada ser humano. De hecho, todos debemos trabajar en conjunto para prevenir las violaciones de derechos fundamentales y la difusión masiva de todo tipo de hecho, mal sea que sea, hay que publicarlo y difundirlo. Miren lo que se logró en Estados Unidos durante la administración del presidente Trump, muy criticada, pero pudimos desenmascarar en cuanto al uso de armas químicas en Siria, los Rohingya en Birmania y el genocidio en China comunista. Eso se logró con una masiva guerra de información. Segundo, agotar recursos locales y brindar apoyos a quienes lo busquen, sea difícil o no. Hay que tratarlo. Dependiendo de la situación política en un país determinado, debemos redoblar los esfuerzos para agotar recursos locales, incluso cuando el sistema legal no sea óptimo o casi no existente. En la mayoría de los casos, desafiar los abusos en los tribunales nacionales es esencial. Deben resistir acudir directamente a los mecanismos internacionales lo más que podamos. Irónicamente, los dictadores y los autócratas saben cómo mejor manipular esos organismos y crean una fachada de ley en sus países para legitimizar sus malas acciones. Eso hay que cambiarlo. Por experiencia propia, trabajando con abogados y defensores
en países violadores puede tener un gran impacto. Es difícil, no es una fácil labor, pero hay que buscar la manera de hacerlo. Hay que usar esas leyes en su contra, utilizar sus propios sistemas, sus propias declaraciones en su contra y reclamarles internamente y especialmente públicamente. Por ende, tercero, hacer uso de mecanismos internacionales en la mayoría de los casos como último recurso y lo menos posible hasta que esos sistemas sean reformados. El sistema internacional no está funcionando y quizás dicen algunos expertos irreparable. No debemos permitir de toda manera que los funcionarios de gobiernos o regímenes opresivos que acudan o participen en estos mecanismos internacionales abusen de ese proceso. Eso es criminal. Hemos sido demasiado generosos con el concepto de la reciprocidad. He sido testigo personal de cómo se han utilizado esos instrumentos en contra de víctimas, defensores y sus familias. Aunque el uso de instrumentos internacionales puede dar como resultado muchas cosas buenas, como por ejemplo gran comunicados de prensa, informes y reportes, esto no tiene nada que ver con justicia. Bien manejada puede tener su mérito, pero si eso es todo lo que se logra, a lo largo complica las cosas, especialmente para las víctimas. También merece comentarlo que en algunos casos han politizado los tribunales, una gran injusticia para avanzar políticas y guerras ideológicas en contra, por ejemplo, de Estados Unidos, en algunas instancias tratando de doblegar la soberanía de mis conciudadanos. Hay que limpiar y reformar estas instituciones para que verdaderamente sean instrumentos de paz y justicia y no armas políticas. En conclusión, la voluntad política y el compromiso a defender los derechos fundamentales del individuo yo creo que es esencial. Como hemos visto con la determinación de genocidio en China por parte de la administración previa de mi país, donde los derechos humanos se pusieron por encima de los intereses económicos, se ha iniciado ese gran compromiso del país y la voluntad política de oficiales gubernamentales y después apoyo. Quizás venga algún apoyo de otros países para no solamente desenmascarar ese genocidio, sino pasar cuenta, rendir cuenta. No se trata de una cuestión de derecho, es una cuestión de voluntad política. Francamente, es una vergüenza que no muchos países europeos, por ejemplo, algunos de los cuales afirman ser anfitriones y defensores de los derechos humanos, no se hayan ofrecido para apoyar esa designación. Esto tiene que cambiar, no solo para detener el genocidio en China, sino para expandir esta ola de verdad a otros lugares del mundo donde las violaciones graves de los derechos fundamentales son la norma y donde se cometen muchas violaciones a diario de los derechos fundamentales, sea en Irán, Nigeria, Nicaragua, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Un último punto, por favor, quisiera compartir unas impresiones sobre el tema de Venezuela. En el caso de Venezuela, un tema muy cercano a todos acá en el hemisferio, dado el Grupo de Lima, hay oportunidades, pero se cometieron muchos errores y eso va a continuar causando mucho más daño en la región. Líderes políticos tienen que tomar decisiones claras, claves para mover ficha en el tema de la defensa de los derechos fundamentales. Hay que llegar a acuerdos entre países y no con instituciones fallidas. Venezuela también es un ejemplo del fracaso de ciertos foros internacionales, dado que el régimen de Maduro ocupa un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para las víctimas y quienes sufren persecución, mis hermanos y hermanas, en vez de acudir a recursos internacionales, debemos enfocarnos en apoyar y poner presión a los actores políticos de las democracias del mundo que cumplan con su deber, que hablen menos y actúen más. Tenemos que acordarnos que los organismos internacionales están compuestos por naciones que están dirigidas por estos actores políticos que tienen la libertad de acción individual o no, uniéndose a otros países responsables. Acción multilateral es posible. Sin embargo, si se espera por el Consejo o la unanimidad necesaria para que una organización internacional tome acción, la justicia es efímera y la mayoría de los casos nunca llegarán. La reforma empieza a nivel nacional
respetando la soberanía de otros países, especialmente la de los países libres y soberanos, donde el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho es la norma, no la excepción. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que pasen un buen foro. Muchísimas gracias al doctor Jason Poblet. Y vamos a comenzar con una pregunta que va dirigida al doctor Poblet. Y es sobre por qué no se ha aplicado la ley NICA Act en su totalidad y cómo podemos presionar para que se haga. Gracias. Es una buenísima pregunta. Yo también estoy un poco confuso por qué no se ha aplicado a Ana Margarita al nivel que yo pensé se iba a aplicar. Solo le puedo dar unas reflexiones. No sé si esta es la realidad. Son 2 puntos. Primero, hay mucha presión del sector privado en Nicaragua en contra que se apliquen las sanciones. Y eso pasó curiosamente en el caso de Venezuela. Y eso es una buena lección. Yo conozco muchos colegas en el Congreso en el entonces. Esto viene en el tiempo de Chávez. Así que pone un poco ahí de contexto cuánto tiempo ha pasado. Donde líderes de la Cámara y el Senado trataban de imponer sanciones y el sector privado en esos países, en Venezuela, decían que no lo hicieran, que el diálogo era posible, que no se preocupen, que van a haber elecciones y las sanciones van a complicar la situación política en ese país. Bueno, yo no sé si eso fue la razón por qué cayó el fenómeno que le ha caído a la pobre Venezuela. Sí sé que las sanciones bien utilizadas con una política enfocada funcionan si se utiliza una política enfocada, pero si todo lo que se hace es poner sanciones, eso nunca llega a nada bueno. Pero en el tema de Venezuela no se hizo nada. Y mira lo que está pasando ahora, que todo lo que hacen es imponer sanciones. Podemos debatir si eso funciona o no. Yo creo que no funcionó y no va a funcionar porque tenemos que ir más allá. Y lo que se hizo con el Grupo Lima, yo creo que fue un gran error. Yo creo que el presidente Trump no fue bien orientado en ese tema. Yo creo que le deben de haber puesto varias opciones, porque diálogo con regímenes nunca funciona. Y las sanciones solamente lo que han hecho es dilatar una crisis, y una crisis avecina. En el tema de Nicaragua es algo bastante parecido. Lo que yo creo que en Nicaragua el cabildeo ha sido muy intenso en contra de esa ley, inclusive un cabildeo que se hizo en contra de la ley antes que fuese aprobada por el Senado. Y mucho crédito al equipo de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, senador Menéndez del comité en el Senado, Ted Cruz, muchos que se unieron al Albiocides, resistir ese cabildeo. Y ahora estamos tratando, nuestro grupo trata de abogar a favor de más sanción, y lo que necesitamos es que los diferentes grupos y las personas que estén interesadas participen, nos manden información. Esto es un proceso que toma su tiempo. No es fácil imponer sanción, ¿sabe? Esto toma su tiempo. Tiene que ser parte de una estrategia y nosotros esperamos que la administración Biden trate de aplicar una política similar, pero que utilice la ley NICA y no tener diálogos con el régimen. Yo creo que esa es la parte clave. ¿Qué estamos haciendo negociando con un dictador? Un dictador que ha invitado al hemisferio, los rusos, los chinos, los cubanos, para doblegar la soberanía del hemisferio y la seguridad de todos nuestros países, no solamente Estados Unidos. Ustedes en Iberoamérica lo sienten más que nosotros. Y no sé si le contesté la pregunta, pero bueno, son impresiones. Hay que poner presión, pero también necesitamos buena información. Si hay declaraciones, y no solamente la ley NICA, hay varias leyes que se pudiesen utilizar. Así que lo que se necesita son testigos, evidencias, para poder compartirlos con el gobierno norteamericano para que ellos determinen. Pero hay mucho cabildeo que viene de Nicaragua, que pone presión, que no lo hagan, que no sancionen. Y eso es una realidad, francamente. Muchas gracias, doctor, por sus recomendaciones y su excelente exposición. Tengo ahora una pregunta para el doctor